Buenas noches, arquitecta. Para hacer un poco de retroalimentación, recordando la explicación pasada de nuestro proyecto, recordamos que fue la casa Corvo, que fue construida o diseñada en 1968 por los arquitectos Alfredo Berti Montori y Juan Velasco. Bueno, está ubicada en Surquillo, en Lima, en la ciudad de Lima, Lima metropolitana. Recordando un poco del contexto histórico en Lima, para comprender la casa bueno, está situada, como lo dije, en Lima, Perú. Eh, Fue una época marcada por la modernidad urbana, la expansión. Fue una época también de imposición militar, que eso fue un gobierno, bueno, durante esta época hubieron varios gobiernos militares, donde se reflejó mucho también fue en las construcciones o edificios gubernamentales o públicos, se podría decir, debido a que fue una expresión de su poder y autoridad durante esa época. Hubieron varios proyectos muy conocidos, como la Escuela Naval de la Marina, otro como el ex ministerio, como el Ministerio de Cultura, no me acuerdo. Bueno, lo que marcó esta época fue sus construcciones modernas. Bueno, fueron inspiradas también por fueron, se podría decir, imitando o, bueno, guiadas por movimientos que hubieron en otros países que, bueno, nos fueron influenciadas durante esa época para ese tipo de construcciones que hubieron en esa época. Um, Algo rescatable de este proyecto es su calidad espacial. A nivel personal me gusta mucho su calidad espacial y también debido también a sus acabados que tuvieron. Bueno, la elección de sus acabados bueno, en mi opinión me gusta ese tipo de acabados. Algo también para recordar que no fue una casa muy grande, por decir. En ese entonces, bueno, para ese entonces hubieron lotes generalmente grandes, se podría decir, ¿no? A comparación de hoy en día que podemos ver y observar que a nivel de todo el Perú, por el motivo de la urbanización, la expansión urbana, hoy en día existen lotes mucho más pequeños, de una menor proporción, se podría decir. Uno de los datos, bueno, una de las medidas de este terreno, que de frontis tenía 14.60 metros y de fondo tenía unos 27 aproximadamente, con ingresos para cochera también. Lo que me llamó mucho más la atención fue su la entrada, que la cochera está en la parte derecha y el ingreso, bueno, hay un ingreso que se puede decir que es al sótano, o no me acuerdo exactamente. No, de hecho, bueno, de un ingreso directamente a la sala, a las zonas comunes, bueno, tenía un descenso a la entrada. Eso me llamó mucho la atención debido a que el terreno era donde está ubicado era un poco desnivelado. Que en la planta baja se ubicaba, bueno, como recordando, en la planta baja estaba su bar vinculado visualmente al jardín externo, que está, diría, en la parte de atrás. Bueno, que ese descenso te guiaba para las áreas comunes. ¿Qué más podríamos recordar de este proyecto? Bueno, recordando también en la estructura, debido también al estilo con el que fue diseñada prácticamente con concreto armado aporticado, se podría decir. Así también le pudieron dar espacios más abiertos. Para ser sincero, también es algo que también que me llama la atención de ese proyecto,
porque al menos antes, en movimientos anteriores y estilos anteriores, todo el diseño de los espacios era encerrarlos en cuartos o por espacios para que no estén vinculados directamente, se podría decir. A comparación de este proyecto o de proyectos más actuales, los espacios ya están prácticamente casi unidos. O, bueno, se da la opción de que sean mucho más espacios, mucho más abiertos, para que al menos los espacios no se sientan tan pequeños, tan agrupados. La casa común logra una modernidad doméstica. Bueno, para ese entonces se fue diseñado con ese fin, que sea algún hogar acogedor, donde al menos en ese tiempo la mayoría de familias, bueno, en ese entonces ese tipo de estilos cumplían al menos con las características y especificaciones necesarias para las familias de ese entonces, que hoy en día literalmente hay pocas familias que se pueden dar ese lujo. Y también creo que en ese entonces es casi lo mismo, al menos fue un estilo que muy pocas familias se podrían dar el lujo. Hoy en día también se podría decir lo mismo, ¿no? Que fue una casa, y que es una casa de hecho que muy pocas personas podrían optar, no solo por el tema con ello, también sino por el tema de los acabados y el estilo que tiene. Hoy en día al menos la gente, bueno, las construcciones son edificios residenciales o multifamiliares, por lo que queda muy poco espacio para las áreas comunes, o al menos tener una construcción propia, al menos con un espacio grande, con jardín, o espacios estaban inclusive para piscina y muchas otras cosas, inclusive para cochera. Hay muy pocas opciones, al menos que tengas un recurso bueno, se podría decir, ¿no? Económicamente hablando. Algo también que me hubiera gustado ver en esta casa es que me hubiera gustado que aún siguiera en pie, debido a que fue derrumbado, bueno, desechado esa casa para al menos darle, como ya le acabo de decir, fue desechado para darle espacio para un edificio residencial. Ay, yo no entiendo hoy en día cómo la gente puede vivir en espacios tan pequeños, tan reducidos. Bueno, no todo el mundo se puede dar ese lujo, no, de vivir en una casa grande y tener el espacio suficiente para vivir. Bueno, en resumen, fue una casa moderna e innovadora en ese entonces, que hoy en día también se podría considerar una casa moderna, con un estilo minimalista y con buenos acabados, y además su calidad espacial. Bueno, eso es todo, arquitecta.